Hoy vamos a ver algunos edificios que construyó el rey Salomón en el capítulo 7 y vamos a sacar una enseñanza de esto. Estamos a 5 videos más o menos de empezar la serie de el libro de Proverbios, que va a ser una serie muy especial. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. También estaba él haciendo su palacio real, estas construcciones que Dios le permitió tener mientras él era un hombre fiel, un hombre que estaba honrando a Dios. Él empezó a ser un hombre muy próspero y muy productivo. Edificó una casa en el Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de alto, porque aún en las fronteras de la tierra prometida de Israel, este rey estaba congraciado con los reyes. Entonces el gobierno de Salomón estaba creciendo de una manera muy exponencial. De hecho, las fronteras, los reyes eran sus amigos, tanto del Líbano como de Egipto. Él empezó a formar alianzas que le permitían beneficiarse de todos los artículos que tenían en aquellos lugares y él les daba de los que él tenía. Entonces eran construcciones en el nivel más alto arquitectónico que podemos ver de esos tiempos. Dios le había prometido que lo iba a engrandecer, y mientras él era fiel a Dios, entonces Dios lo iba engrandeciendo, iba teniendo muchos logros, ¿no? Y este capítulo 7 nos va enseñando construcciones que él hizo, como pórticos que tenían columnas, que siempre representaban las columnas ese poder, esa autoridad en los reinos que era para ellos. En esa arquitectura antigua, lo vemos mucho en los griegos, representan solidez, representan poder, autoridad, ¿no? Algo que quiero resaltar de este capítulo es que hizo un pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Este pórtico que siempre en la Biblia, nosotros los creyentes en la fe debemos de tener muy en cuenta el asunto del juicio. Siempre debe de estar en nuestra mente que va a haber un juicio, que a través de la palabra de Dios, de las Escrituras, Él nos enseña que el juicio llegará tarde que temprano. Va a haber ese tribunal de Cristo. Y era muy importante en el tiempo de Salomón que él, como rey que juzgaba junto con su gabinete, él tenía un lugar especial para esto, porque representa lo que Dios también va a tener para nosotros, ese lugar especial donde Él nos va a dar nuestro pago según dice la palabra de Dios, sea nuestras obras. Entonces, algo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Y en la casa en la que moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. O sea, igual edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Es decir, esta mujer, que era una extranjera, y las alianzas entre reyes tenían que tornarse en el asunto familiar. Es decir, se daban sus hijas para que se casaran entre ellos. Entonces ellos ya formaban alianzas donde ya la familia tenía mucho que ver, y así engrandecían el reino o mantenían la paz de sus pueblos. Por eso decía que él podía construir aún en las fronteras, cuando regularmente las fronteras estaban militarizadas para estar prevenidos al enemigo. Salomón lo que hizo, dentro de su ingenio y su sabiduría, es casarse con hijas de faraones, de reyes. ¿Para qué? Para tener aseguradas esas zonas, ¿no? Entonces le hizo una casa aparte. No quería que viviera en esa casa donde él estaba, porque pues era una mujer extranjera, porque era una mujer que de repente no era bien visto, porque tenían otras prácticas, porque adoraban ídolos, porque tenían otras costumbres que podrían terminar en ofensas para el pueblo y su creencia, ¿no? Entonces, todo aquello que hacían era de obras de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida. O sea, estamos hablando de estructuras de construcciones pues, realmente muy excelsas, o sea, en todos los sentidos, en los materiales, en los trabajadores,
con lo que usaban eran obras muy fuertes, ¿no? Eran obras muy maravillosas para la época que no escatimaban gastos. Los cimientos, miren, eran de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 cos y piedras de 8 cos. O sea, todos los cimientos que eran lo más importante para sostener un edificio, ellos no escatimaban en gastos. Y aunque los cimientos no están a la vista, son los que sostienen todo el edificio. Por eso a veces nosotros podemos irnos con la finta, por decirlo de una manera, de ver algo muy bonito por un edificio muy bonito por fuera, con una estética muy especial, con adornos, pero si no tiene buenos fundamentos se va a caer. El asunto es que invertir en los fundamentos, en los cimientos, que es lo que no se ve, lo que no luce, es lo que cuesta más. Y eso es lo que él sabía. Entonces le ponía un material caro, caro a sus cimientos, de sus edificios. Eran materiales que, aunque nos iban a ver, eran muy costosos porque iban a sostener todo lo que estaba arriba. Es igual la vida del cristiano. Nosotros debemos de tener fundamentos sólidos en la palabra de Dios, conocer la palabra, leerla, instruirnos, predicarla, aconsejar por medio de la palabra. Eso lo hacemos en nuestra casa, en nuestros momentos libres, cuando apartamos un tiempo para escudriñar lo de Dios. Y eso no lo ve nadie. Nadie cuando oramos, cuando ayunamos, eso no lo ve nadie, pero son los fundamentos de la vida del cristiano. Y esos debemos de invertirle, y no invertirle cosas chafas, sino cosas caras que nos cuesten. ¿Para qué? Para que entonces nuestros fundamentos estén sólidos y podamos ayudar a otros. Entonces, esa es una bendición que nosotros podemos sacar de este capítulo en hablar de nuestros fundamentos. ¿Cuáles serán nuestros fundamentos? Por ejemplo, a nivel iglesia, que tenemos las escuelas bíblicas, tienen que estar bien fundamentadas. Las clases que enseñamos, las predicaciones, todo eso tiene que estar bien fundamentado para que entonces podamos discipular de una manera sólida, ¿no? Entonces el rey Salomón hizo venir de Tiro a Hiram. Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, ¿no? Entonces era un muchacho que tenía pues doble nacionalidad. Su mamá era israelita y su papá de allá. Y se lo trajeron para beneficiarse del conocimiento que él tenía con el bronce, porque Salomón estaba invirtiendo y ocupando a los mejores. Este hombre vino, hizo unas construcciones sublimes, unas construcciones muy decoradas, muy detalladas, muy especiales, porque tenían que ser dignas de un rey. Y el traer a los mejores nos debe de dar una enseñanza. Nosotros en la obra de Dios, en los ministerios, en el trabajo que hacemos, muchas veces caemos en el error de poner a nuestros amigos, de poner a nuestros familiares, de poner a los que nos caen bien, con los que no tenemos problemas, cuando debemos de poner a los mejores, porque los mejores nos van a dar fruto, nos van a rendir un trabajo, un beneficio, van a traer paz, tranquilidad a nuestra vida porque alguien está haciendo el trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. La obra de Dios no es de nosotros, Él es el dueño. Entonces yo me rodeo de gente y los mejores son los que van a trabajar ahí, no por quedar bien con alguien ni por estar comprometido, sino porque son los mejores en lo que Dios les ha dado gracia, ¿no? Entonces este hombre empezó a hacer todo lo que le pidieron, hacía columnas, capiteles, puso dos columnas enfrente, que era, la una le pusieron Jaquín y la otra le pusieron Boaz, que estas columnas, Jaquín quiere decir él establecerá, y Boaz, en él está la fuerza, que eran visibles a todos. Era imposible no recordar que esas columnas representaban que Dios iba a establecer el reino, lo que ellos necesitaban, y que en él estaba la fuerza. Es decir, eran una reprensión constante para no caer en idolatrías ni en falsas promesas, sino que eran las más imponentes que había. Y esos pilares, esos fundamentos deben de estar en la vida de nosotros como cristianos. ¿Quién va a establecer las cosas? Dios.
¿Quién tiene la fuerza para hacerlo? Dios. Así es de que estas columnas deben de estar en nuestra vida, no cimentadas en la gente, en los amigos, en las personas, en los líderes, no, en Dios, porque Él es el que va a establecer y en Él está la fuerza. Entonces, dicen que dentro de esta construcción había, me llama la atención, un mar de 10 codos, o sea, era una pila grande, grandísima, porque ahí era donde se lavaban, y entre más grande mejor, porque lo que abundaba era el pecado. Entonces todos debían de tener espacio para lavar sus pecados, quitar sus culpas. Y ya nos dice el capítulo cómo estaba decorado con animales que ellos hicieron, con muchas granadas. O sea, nos está hablando de una obra muy bonita, muy especial, muy llamativa, porque así es la obra de Dios. Debe de ser de una manera que le dediquemos tiempo, que nos cueste, que sea esplendorosa, que sea maravillosa, no escatimar. Y así como este trabajo que ellos hicieron en el templo y en los demás edificios, debe de ser nuestra mentalidad. Todo lo que hagamos, empezarlo y terminarlo, hacerlo de la mejor manera, con toda nuestra capacidad, rodearnos de los mejores, no hacerlo por hacerlo. Ellos los decoraban, les ponían figuras, les ponían cosas que representaban todo, algo para ellos. Y así debemos de trabajar. Hicieron todo el ornamento para el templo, todos los utensilios, y los depositaron en la tesorería de la casa de Jehová. Es decir, todo lo que hicieron y todo lo que sobró era para darle la gloria y la honra al Señor. Entonces, con este capítulo que habla de puras construcciones, esa es la enseñanza que te quiero dar. Que estemos siempre pendientes de los cimientos. Hay que invertirles. En los cimientos hay que poner de lo mejor, porque son nuestros fundamentos, nuestra fe. ¿En qué estará fundamentada nuestra creencia? Muchos es pura religiosidad, pero yo te invito a que sea la Biblia lo que fundamente tu caminar con Dios, y que sea una obra maravillosa, que no te olvides del Jaquín y del Boaz, que Él es el que establece y Él es el que tiene la fuerza, y entonces Dios bendecirá tus ministerios. Adelante y sigamos firmes.